Y hoy nos convoca por ahí otros matices y otros ribetes, pero que tienen que ver con lo que se... Así que lo tomo también como una continuidad con lo conversado la semana pasada. Eh, pero, pero básicamente cuando venía para acá y pensaba en la tradición libertaria y en el anarquismo de fines del siglo XIX y principio del XX y en cómo la palabra anarquía o el ser anárquico fue confinada en los anaqueles de las palabras problemáticas, de las palabras que nombran hechos desafortunados, ¿no? Al que el común de la gente debería escaparles. Y la historia de las palabras, bueno, tiene, me parece, una cierta importancia en una época como esta, donde es una época donde se pierde cierta densidad de la lengua, digamos, ¿no? La pérdida de la densidad de la lengua no significa hablar bien o hablar mal, no significa de ninguna manera el respeto de reglas formales, sino básicamente la vez pasada conversábamos un poco en torno al fenómeno de la inteligencia artificial y el tipo de irrupción, digamos, que significó la digitalización de la experiencia vital. Y en algún punto uno de los, me parece, de las zonas de la experiencia vital más dañadas y más, si se quiere, perjudicadas es la lengua, ¿no? La lengua entendida no como un instrumento de comunicación, sino fundamentalmente como una forma de estar en el mundo, ¿no? Por eso sobre todo no existe la lengua, existen las lenguas, ¿no? Porque justamente el modo en el que se le va armando la historia de la humanidad es plural, entonces inevitablemente plural, y al mismo tiempo cada tanto emergen trampas, ¿no? Trampas muy complejas que nos hacen olvidar la pluralidad, digamos, ¿no? La pluralidad de la experiencia, la pluralidad de lo vital. Y pensaba que una de esas palabras que como ocurrió con la palabra quilombo, ¿no? que es una palabra que tiene que ver con una historia de la liberación de los esclavos afrodescendientes en el Brasil del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII. Es decir, una historia muy larga, digamos, que llega hasta Uruguay y llega incluso a tocar algo de nuestra Buenos Aires, digamos, o de la Ribera, y que es una palabra que designa la liberación de los esclavos y que se utiliza, ¿no?, luego para designar hechos de vuelta, ¿no? Desafortunados, caóticos, aunque también nos lo reapropiamos, ¿no? Y decimos qué lindo quilombo que armamos, ¿no? Entonces hay ahí siempre una disputa. Pero pensaba en esta historia de los libertarios y de los anarquistas como una historia que creo que como ningún otro fenómeno político reúne lo individual y lo colectivo. Es decir, no contrapone lo individual y lo colectivo, ¿no? Es decir, es algo interesante para mí siempre eso del anarquismo, porque después es cierto que uno puede decir, no, pero yo soy anarquista colectivista, y yo soy anarcosindicalista, y yo soy anarquista individualista, y etcétera, pero son etiquetas, digamos. El fenómeno ¿no?, tomado en conjunto pone en tensión de una manera rica y pone en relación, yo creo, como ningún otro fenómeno político, la relación entre la singularidad de la experiencia vital, ¿no?, que puede habitar en cualquier persona, y lo que nos pone en común, lo que hace común o lo que hace comunidad. Para nosotros, cuando armamos Red Editorial, ese fue un dilema fundamental. Por eso me iba hasta allá, pero para venir hasta acá. Fue un dilema fundamental y muy interesante, porque nosotros veníamos de una historia que tiene que ver, yo qué sé, en el caso de mi amigo el Colo Rubén Mira, con quien armamos originalmente Red Editorial, pero que
siempre por ahí hay dos que son los que dan las puntadas, pero que en realidad hay una trama que ya estaba y lo que hace es tomar una forma particular, digamos, ¿no? Pero bueno, lo nombro porque fue un poco este encuentro entre dos personas muy manijas, muy excedentarias, si se quiere, el que le da origen a la experiencia reeditorial. Y bueno, el Colo por ahí venía de una experiencia más ochentera, si se quiere, y lo mío era una experiencia 2001era, digamos, ¿no? Para decirlo por ahí en términos de cortes epocales de nuestra historia reciente. Y enseguida nos planteamos, bueno, ¿qué nos pasa a nosotros con la historia asamblearia por un lado, pero por otro lado también con la fuerte impronta deseante, digamos, de gente que tiene ganas de hacer libros, que tiene ganas de escribir, que produce, que pasa como en el caso del Colo de la historieta, ¿no? al arte contemporáneo, y o como en el caso mío que paso de la cocina a los libros, de los libros también a producir otro tipo de cosas o de experiencias sociales muy diversas. Y bueno, lo que surge en cualquier reunión, es decir, eso lo que estoy contando no es nada extraño ni original, es una simple reunión donde lo que aparece es cómo se relaciona el deseo, ¿no? que siempre es singular, pero que es al mismo tiempo colectivo, con el desarrollo de un proyecto político. Y una cosa que nos pasaba con una compañera que es alemana, y entonces por eso podemos ahora hablar mal de ella, digamos, y encima no está, pero no, de ninguna manera haríamos eso, pero sí que tenía una historia muy ligada, digamos, a la asamblea como una forma ineludible y una idea de horizontalidad que a nosotros nos sirvió mucho para contrastar con esto que decía Gerardo al comienzo, con el sectarismo, ¿no? Porque claro, nos dimos cuenta que en los planteos de ella había algo que que nos chocaba un poco de su idea de horizontalidad, y nos dimos cuenta que en realidad la horizontalidad era un mandato. Era un mandato, ¿no? Funcionaba como un mandato. Y entonces, de alguna manera, claro, eso nos hizo pensar, porque primero nos interpeló, no solamente, digo, estoy usando un personaje, pero estoy exagerando el caso, ¿no? Nos sirvió para contrastar justamente, ¿por qué? Porque nos interpeló. Porque dijimos, no, pero muchas decisiones de las que tomamos parecen decisiones individuales, parecen decisiones, las ganas de alguien, de algo, y entonces nos interpeló, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que había un tufillo, digamos, a mandato, y la verdad es que a nosotros no nos gustan mucho los mandatos. Y entonces, claro, ahí apareció otra variable que nos parecía fundamental y que veíamos tal vez ajena a distintos espacios políticos con los que teníamos y tenemos relación por distintos motivos. Yo qué sé, yo laburo en la universidad pública, bueno, en las universidades del conurbano, de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, ahí inevitablemente yo tengo relación con distintos sectores del peronismo, digamos, ¿no? Sí. Que son más que lo del trotskismo, la verdad, ¿no? Porque en realidad siempre se dice del trotskismo que cuando hay una reunión de cinco, hay cinco corrientes. Bueno, el peronismo no es muy distinto, digamos, en ese sentido, ¿no? Pero bueno, entonces, tanto en la relación que manteníamos con sectores del peronismo, con sectores de la izquierda más tradicional, etc., lo que veíamos es que había una variable que no estaba, o que estaba velada, o que estaba demasiado individualizada, que era la de la confianza, ¿no? La de la confianza. Entonces ya aparecieron tres cuestiones ahí: mandato, deseo y confianza. ¿Sí? Tres variables fundamentales para cualquier forma de organizarse, digamos, ¿no? De organizarse políticamente, culturalmente, intelectualmente, estéticamente. Claro, y nos dimos cuenta que lo que veníamos haciendo en Red Editorial, ¿por qué digo nos dimos cuenta? Porque claro, no nos lo autoimpusimos, porque no hubo un decálogo, digamos, que le dio origen a esto, ¿no? Era simplemente un espacio que quería básicamente hacer la fiesta. Es decir, juntarse para hacer la fiesta. ¿Por qué hay que hacer la fiesta? Bueno, porque para nosotros la vida tiene que ver con la fiesta, digamos, ¿no? Para que las ranchadas pudieran generar cosas,
para que las distintas articulaciones entre sectores, actividades, actores, bueno, pudieran de alguna manera confluir y tener un espacio y hacer libros, ¿no? Que es un poco la máscara también, porque bueno, es cierto, nosotros decimos no somos una editorial, ¿no? Y al mismo tiempo hubo un año que sacamos 50 títulos, entonces la gente nos decía, bueno, pero no parece, digamos, no es muy creíble. Pero claro, los libros en realidad eran una excusa para hacer más redes, para hacer vínculos, o para, bueno, como dijo Gerardo recién, hay una necesidad, bueno, hay que ejecutar, digamos, un libro, ¿no? Todos nos dimos cuenta que, claro, cuando uno tomaba una decisión, los demás confiaban, ¿no? Y no, es decir, no consideraban que esa decisión era una decisión unilateral, a espaldas de los demás, que era una decisión que se correspondía con el capricho personal por sobre la idea de lo colectivo. Entonces, claro, empezamos a ver un poco cómo en esta pequeña forma de organización política, digamos, ¿no? Que tiene la máscara de una editorial, pero que bueno, pasan un montón de cosas y articulaciones, y que tiene el aspecto de algo muy fluido, que tiene el aspecto de algo muy reticular, nos dimos cuenta que había, en realidad, claro, no había o el carácter colectivo de la organización o la libertad individual de quienes participan de ella, digamos, ¿no? Sino que en realidad eran como dos ejes que todo el tiempo se están cruzando. Hay una línea vertical, hay una línea horizontal, que todo el tiempo se están componiendo, en algunos casos tensando, ¿no? ¿Por qué digo una línea vertical? No porque, por supuesto que yo vengo, y creo que en este espacio podemos perfectamente en eso estar de acuerdo, digamos, ¿no? De una tradición y de unas ideas que no tienen que ver con ninguna forma de verticalismo, ¿no? En el sentido en que se suele entender en la política el verticalismo, pero sí hay una cierta verticalidad del deseo, ¿no? Que es básicamente que uno se siente tocado por algo. El deseo, de vuelta, estoy nombrando esta palabra que es una palabra muy malversada, muy bastardeada, muy popular, con las ventajas y las desventajas que ello tiene. Pero digo, no le estoy llamando deseo a lo que se me ocurre de acuerdo al humor que tengo un día determinado, tengo ganas de hacer algo a mi capricho individual, sino a aquellas situaciones en las que uno se siente tocado por algo, ¿no? Y por lo tanto no puede evitar relacionarse con eso, digamos, ¿no? Es decir, no puede evitar interesarse por el caso de Santiago Maldonado, como me pasó a mí en 2017, después de que habíamos publicado La Chispa, digamos, ¿no? Es decir, había algo ahí que era... el deseo es algo que te excede, y eso es paradójico, porque el deseo es lo que uno siente como más propio, ¿no? Y más dirigido por uno mismo, y sin embargo te excede, ¿no? Es decir, no podés no ir para allá, no podés no ir en la dirección del deseo, salvo que lo traiciones, lo cual tiene consecuencias, ¿no? Había un pensador, León Rosichner, muy amigo de Osvaldo, y León decía algo muy interesante. León decía, bueno, en realidad nacemos indómitos, ¿no? En realidad el transcurso de los primeros años de vida de cualquier crío es de domesticación, ¿no? Es de tensión con lo que Freud llamaba el principio de realidad, ¿no? Es decir, es una transacción. Bueno, mira, para formar parte de la realidad y tenés que calmarte un poco, digamos, ¿no? Entonces esa tensión, bueno, ahí está el Edipo, bueno, todas las cuestiones, porque León era un lector muy importante de Freud, pero más allá de eso, hay un libro muy hermoso de León que estaba inédito, que salió en una... En realidad el primer capítulo de ese libro sale en una revista Crisis en el 86, donde escribía Osvaldo, por ejemplo, y donde también estaba David y otros, es un texto sobre Simón Rodríguez, quien fue tutor de Bolívar, ¿no? De Simón Bolívar, y que a quien se le reconoce como uno de los tipos que pensó la educación popular, ¿no? En América Latina, en los comienzos, bueno, en la post-independencia o en el momento independentista, ¿no? Entonces después había salido ese artículo, yo lo tenía como un tesoro ese texto, y después cuando la Biblioteca Nacional, bajo la conducción de Horacio González, otro amigo de Osvaldo, publica la obra completa de León, sacan inéditos y entre ellos está ya un libro entero sobre Simón Rodríguez, donde León dice que hay un momento donde hay que volver a decidir.
un momento donde de vuelta nos vamos a poner frente al deseo, pero ya no somos el crío que quiere matar al padre, que solo puede matarlo en la fantasía, y entonces, bueno, etcétera. Sino que hay un momento donde de vuelta hay que vérselas con el deseo, y a eso León Rositner lo llama segundo nacimiento. ¿No? Si hay un segundo nacimiento, pero que no es cronológico necesariamente, es una figura, digamos, para pensar eso, digamos, para pensar el deseo, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con el deseo? Entonces yo digo, bueno, hay cierta verticalidad del deseo. Entonces imagínense si, bueno, el deseo tiene que ser sometido a un formato porque de antemano creemos que ese formato es bueno. Bueno, ahí yo veo, incluso en ciertos modos de la horizontalidad, también una moral. Entonces ahí es donde Red Editorial va tomando una forma muy, muy curiosa, porque tiene una forma totalmente horizontal, pero llena de vectores verticales, digamos, ¿no? Que tiene que ver con estos vectores del orden del deseo, ¿no? Donde hay compañeras y compañeros que se fueron sumando, que no forman una orgánica, ¿no? Vieron que cuando hablamos de las organizaciones políticas se habla de la orga, o de ser orgánico o no ser orgánico, sino básicamente como una especie de inorganicidad, pero tejida con lentas construcciones que son del orden de la confianza, donde uno confía en la decisión del compañero o de la compañera, donde se confía, ¿no? Se confía también cuando el otro se equivoca, digamos, ¿no? Donde se confía. Y donde en todo caso, claro, siempre que se confía, bueno, siempre alguien te va a cagar, siempre alguien... Pero bueno, cuando alguien te caga, eso no desmiente el modo político, digamos, no desmiente la apuesta política. En todo caso, bueno, son los riesgos que corre un tipo de apuesta política. Ahora, eliminar el vector de la confianza como una construcción lenta, intersticial, reticular, ¿no? Y someterse, digamos, a un formato verticalista, orgánico, yo qué sé, o a un formato de horizontalidad moral, para decirlo, estoy inventando figuras y por supuesto que hay matices, bueno, también tiene otros riesgos en todo caso, ¿no? Tiene otros riesgos. Uno de esos riesgos es la desafectivización de una apuesta política. Y una apuesta política desafectivizada, bueno, ¿qué clase de política es? Una vez en Efémera Tribu, una radio muy conocida, compañera, donde hemos tenido, más de uno hemos tenido programa. Yo tuve la suerte de tener un programa ahí con Bruno Napoli. Nos habían invitado a la presentación de dos revistas, una de ellas era la revista Acontecimientos, llevada adelante por Raúl Cerdeira y otros compañeros. Y se habló en unos términos tan rígidos de la política que había una amiga, una gran amiga, pintora, de una gran lucidez y que a mí siempre me ha nutrido mucho, digamos, conversar con ella. Cuando terminó la reunión vino y me dijo, che, pero no hablaron de problemas que tienen que ver con lo afectivo, con lo erótico, con un montón de problemas que están en mi cabeza todo el tiempo y que converso con mis amigas y que tienen que ver con políticas del cuerpo y que tienen que ver con distintas cuestiones. Y me dice, si esto es la política, que esto que pasó acá, bueno, yo no sé dónde ubicarme, me decía, ¿no? Es decir, había algo ahí que estaba excluido, ¿no? De alguna manera, ¿por qué digo todo esto? Porque creo que estamos en un momento donde estamos obligados a rediscutir un montón de cosas, ¿no? Y creo que por eso también Gerardo tuvo el tino de decir, bueno, armemos un espacio, y por eso la semana pasada vinimos a conversar por ahí de un tema más que es uno de los temas del momento, pero que también tiene que ver con esto. Porque no es que es un momento donde, bueno, se me ocurre que tenemos que rediscutir cosas. No, si no lo hacemos estamos fritos. No es un lujo estar conversando de esto. Es decir, si no lo hacemos estamos fritos. Porque hemos llegado a un punto de descomposición, digamos, de nuestra historia política. Y a un punto de sectarismo en algunos casos. Y a un punto de un bajo nivel de incidencia de por ahí experiencias que pueden ser sumamente interesantes y sin embargo la sensación que tenemos es, che, pero no tenemos ningún grado de incidencia. La topadora sigue adelante, ¿no? Con Miguel Benazaga usamos siempre esta imagen, ¿no? Cuando la cosa se pone muy sofisticada decimos la topadora, para que se entienda, digamos, ¿no? Bueno, ahí aparece
Entonces Red Editorial en realidad es una experiencia que se fue haciendo sobre la marcha con la práctica de editar libros, ¿no? Que es una práctica que tiene que ver con un oficio, ¿no? Que tiene, con varios oficios que se superponen, ¿no? Como el de escribir, el de los imprenteros, el de la edición propiamente dicha, el trabajo vincular. Nunca hemos firmado un contrato. Nunca firmamos un contrato y más de 200 títulos en poco tiempo, nunca hemos tenido un inconveniente. Entonces hay un trabajo vincular. Y de alguna manera, porque cuando, yo qué sé, uno se dedica a escribir o a pensar o a investigar, ¿no? Está bueno también tener las manos puestas sobre algo parecido a un oficio, ¿no? Yo en otro momento me dediqué a la cocina y siempre decía, bueno, me dedico a la cocina para saber hacer algo, ¿no? Aparte del chamullo, digamos, ¿no? Y un poco Red Editorial tuvo que ver, ¿no? Y bueno, el Colo y las compañeras de Libra, que es un grupo de compañeras que empezaron a sacar una colección de poesía femenina, primer libro, y compañeros fotógrafos, es decir, hay mucho oficio dando vueltas, ¿no? Tenemos una ploteadora y estamos como con ganas ahora de empezar a hacer unas como remeras, bueno, ponerle textos a superficies, digamos, para decirlo en términos genéricos. Pero bueno, Red Editorial tuvo que ver con eso, con pensarse en la época, y de hecho a nosotros nos agarró el macrismo de lleno, digamos, ¿no? Y nos agarró en un momento muy productivo, y no solo no nos tiró abajo, sino al contrario. Al contrario, nos pusimos más manija, cuando había que ser beligerante, cuando había que ser más inventivo, lo intentamos también, ¿no? Sacamos una revista que se llamaba Ignorantes, ¿no? Y la revista, una revista virtual en pandemia que sacó 100 notas los primeros 100 días de pandemia, ¿no? Una por día, y donde ya, bueno, nos mandaban cosas y se empezó a tejer algo ahí con Ignorantes. Después se cortó ese ritmo y le pusimos revista de aparición esporádica, ¿no? Para no tener la presión de una periodicidad predeterminada, y empezó a salir hasta que en un momento se cortó esa energía y se cerró el ciclo, y sacamos una nota diciendo, bueno, Ignorante llegó hasta acá, y hubo gente que, claro, de alguna manera, por la inercia, ¿no? de que las cosas tienen que durar linealmente, pero ¿qué pasó? Y en realidad no hay nada más lindo que terminar un ciclo. ¿Por qué? Porque terminar un ciclo te da la pauta de que hay ciclo, básicamente, ¿no? Terminar un ciclo, claro, hay ciclo, es decir, que algo empieza también, ¿no? Y porque de alguna manera, yo creo que toda experiencia política de base, es decir, ¿por qué digo de base? Porque una cosa es pensarse desde la lógica del poder, y otra cosa es pensar la política de base, que tiene que ver con formas de circulación del poder, es decir, nosotros no podemos ser tontos, no podemos ser ingenuos respecto de que el poder se instala siempre, circula entre nosotros, de la manera más pedorra, a veces más chiquita, menos esperable, y de golpe se instala. Es decir, que no hay que ser ingenuo, pero igual no es lo mismo, ¿no? Apostar en términos de una lógica del poder, de la rosca, etcétera, que política de base, ¿no? Para decirlo en términos bien llanos. Hay un problema fundamental, digamos, que es, y que muchas veces he leído y escuchado y conversado sobre esto, ¿no? Y es una apuesta política que comienza, ¿no? Tiene una vitalidad, unos ideales, unos sueños, ¿no? Y una forma política ya instalada, instituida, ¿no? Había un pensador greco-francés que se llamaba Castoriadis, ¿no? Que hablaba de lo instituido, de lo instituyente. Bueno, se dice, bueno, no, lo instituido ya tiene algo de desgastado, ¿no? Supone la pérdida de la vitalidad originaria de un proyecto. Bueno, ahí yo creo que hay una trampa. Y tiene que ver con esto de los ciclos, ¿no? Por eso estuvo bien que dijeras lo de un ciclo comienza. No solamente el hecho de terminarnos a la pauta de que hay ciclos, sino del hecho de que... ¿Por qué? Porque en el comienzo de una apuesta política hay una vitalidad que en realidad es ya toda la apuesta política. Es decir, hay una forma de entender esto, ¿no? Es decir, uno puede entender a una apuesta política como
algo incipiente a lo que le falta un desarrollo. Y entonces todo lo que venga después va a completar algo que nace carente, ¿no? Pero ¿qué pasa si pensamos que en realidad en una apuesta política está todo? Está todo. Por lo tanto, su desarrollo no es ninguna otra cosa que la alegría de ser, que la alegría de existir, que la alegría de estar en este mundo y de someterse a un régimen de repetición, a un régimen de cotidianidad, ¿no? Levantarse todos los días y que lo que ordena el día cuando te levantás es esa apuesta, es ese deseo, etc. Entonces, claro, ahí no hay lo instituyente y lo instituido. Ahí en realidad hay una vitalidad que se practica hasta que se deja de practicar. O que hace su ciclo hasta que, bueno, pasa a ser otra cosa, muta, se transforma. En cambio, eso que llamamos lo instituido, ¿no? Yo creo que en realidad lo instituido nace instituido, nace y muere instituido. Y lo instituyente es instituyente siempre, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad piensen en los vínculos amorosos y los vínculos de amistad. Yo creo que lo que hace vital a cualquier vínculo afectivo importante es que nunca deja de empezar. Nunca deja, en algún lugar, en algún punto nunca deja de empezar. No se somete al régimen de lo que empezó con fuego y que luego se apaga y que luego se transforma en una cosa. No, sino que nunca deja de empezar, que nunca deja de existir. Bueno, esa chispa, ¿no? Ya que hablamos de Osvaldo, está bueno tomar esa imagen, ¿no? Y yo creo que en el caso de la experiencia de Red, es una experiencia que todo el tiempo nos muestra eso. Nos lo muestra incluso en momentos como este, donde yo vengo a hablar acá de esto, y Red está en un momento bajo. Está en un momento bajo en el sentido de poca producción, de impas, de revisión, de conversación, ¿no? Y sin embargo nadie está sintiendo que tenemos que hacer algo para que esto levante, ¿no? Es decir, sino que, bueno, al contrario, hay un cierto sabor alegre a algo recorrido que estuvo bueno, ¿no? Es decir, y cuando algo recorrido está bueno, uno tiene que entender, mirá de lo que somos capaces, mirá de lo que fuimos capaces. Bueno, eso es todo para adentro, digamos, ¿no? Es decir, todo suma, digamos, ¿no? En ese sentido. Es una forma también de pensar, de pensar la política, ¿no? De pensar los proyectos como estos, chiquitos, pero que a veces parecen más grandes de lo que son. Eso también es interesante. Y era otro punto que me interesaba, que era el tema de la máscara, que a mí me parece que es fundamental, y que esta es una época que quiebra, que tiende a quebrar la máscara como una categoría política fundamental, política y social fundamental. ¿Por qué? Bueno, claro, uno puede vincular la máscara al engaño, ¿no? Al encubrimiento, a la simulación. Pero la máscara, como dice un filósofo italiano, está vinculada desde el mundo antiguo occidental, vamos a claro, porque bueno, hay mundos más antiguos, y que también tienen una relación con la máscara mucho más interesante y sabia. Pero en el caso de los griegos, que le dieron cierto puntapié inicial y hasta ahí, digamos, a la filosofía occidental, bueno, la palabra máscara quiere decir persona. Es decir, persona es máscara, ¿no? Es decir, ¿qué significa eso? Bueno, básicamente una cierta desconfianza al esencialismo, ¿no? A la idea de que habría, ¿no? una esencia más allá de la apariencia y que siempre está a resguardo de la suciedad de las apariencias, etc. Bueno, frente a eso los griegos pensaron, no, en realidad no somos otra cosa que el devenir de nuestras máscaras, ¿no? Que al mismo tiempo suponen, fundamentalmente, que estamos constituidos por la mirada de los demás, por el vínculo con los demás, es decir, por la construcción de una trama con los otros. Y en esa trama con los otros son modos de ser, modos de decir, modos de mostrarse, de dejarse ver, de ver a los otros, etc., que nos constituyen. Y al mismo tiempo, este filósofo nos dice, esta es una época que nos está acostumbrando cada vez más a relacionarnos con máquinas, donde las máscaras se caen, donde lo que aparece es
ser vistos por el carácter singularísimo que tiene la iris de nuestro ojo, ¿no? O por técnicas biométricas que nacen como técnicas policiales originalmente, ¿no? Es decir, las técnicas de las huellas digitales, o bueno, el lombrosianismo en su momento, ¿no? Con las medidas de la cabeza, bueno, algunas cosas más disparatadas, otras que se siguen usando, pero que tienen que ver básicamente con un modo policial, digamos, de construcción de una cierta idea de transparencia, ¿no? De una cierta idea de transparencia. Y de alguna manera los algoritmos construyen una transparencia. Porque, ¿qué pasa? La lectura algorítmica, digamos, que hace Big Data o que hacen algunas máquinas de nuestros comportamientos es una lectura de conductas exteriores. Es decir, fuimos acá hasta allá, navegamos así, compramos esto o compramos lo otro, utilizamos tal aplicación. Es decir, son todos movimientos exteriores que construyen una transparencia. Esta persona es esto. El resto no importa, digamos, a la máquina no le importa, a los que te venden las cosas que te tienen que vender no les importa. Es decir que esta es la época de la transparencia, y en ese sentido digo, ojo, porque para pensarnos políticamente es importante poder pensar la máscara. Pongo un ejemplo totalmente pavo, digamos, ¿no? De cómo la máscara tiene que ver con la sociabilidad de una manera fundamental. Cuando nos relacionamos con alguien que en un comienzo nos genera algún prejuicio o no nos cae del todo bien, ¿no? Si fuéramos absolutamente transparentes en el sentido en el que hoy se entiende la transparencia como una pura inmediatez de lo que siento en el momento, ¿no? Bueno, simplemente romperíamos esa posibilidad de un vínculo, digamos, ¿no? Pero si careteáramos, para decirlo en criollo, si careteáramos, digamos, es decir, si nos entregáramos a el principio de la máscara, si activáramos la máscara por un momento, ¿no? Incluso fingiendo no tener el prejuicio, fingiendo, bueno, que no nos cae del todo mal la persona. Bueno, ¿quién dice en el recorrido aparece una versión, ¿no? De la otra persona, aparece una propia versión distinta y algo se hace posible. La máscara hace posibles cosas que tienen que ver con la convivencia. Bueno, la máscara genera zonas, ¿no? Zonas flexibles, zonas indecidibles que hacen posible la convivencia, que hace posible la construcción a veces con los distintos, y que hace posible la construcción con los distintos de manera situada, de acuerdo a una situación en particular, de acuerdo a un riesgo en particular, de acuerdo, ¿no? En otro momento de nuestra historia el sindicalismo creó la idea de la unidad en la acción, ¿no? Que no era una idea para nada simple, ¿no? Es casi diría el momento más filosófico del sindicalismo argentino, digamos, ¿no? La unidad en la acción, es decir, la unidad que no es una unidad sustancial, ¿no? Que no es una sustancia inamovible, sino que es unidad ligada a la contingencia, ligada al accidente, para decirlo en términos de la filosofía clásica, digamos, ¿no? La unidad ligada al accidente, es decir, ligada a la acción. Bueno, Norita Cortinas una vez nos dijo en un asado, juntos pero no revueltos, ¿no? Algo de eso había, es decir, esta es una época para revisar todas las figuras y todas las imágenes posibles del encuentro, de la reunión, de la articulación, de la organización, que supongan interfaces, que supongan puentes, que supongan máscaras, las máscaras necesarias frente a una topadora que avanza de manera implacable y de la cual este momento político coyuntural de la Argentina es solamente una caricatura. Es una caricatura, digamos. Entonces, cuando, claro, me dijo Gerardo, bueno, hablemos de esto. Sí, yo la verdad es que no vengo a hablar de las bondades de Red Editorial porque no sé cuáles son las bondades. Lo que les acabo de contar es el relato más o menos desordenado e improvisado de un proceso, ¿no? De algo que siempre estuvo en proceso, que nunca se creyó que había llegado a algún lugar o que había nacido de un lugar demasiado importante, sino que lo que queríamos era ponernos en régimen, es decir, ponernos en proceso, ¿no? Vieron cuando, creo que para la calefacción se dice, ¿no? Que entró en régimen, ¿no? El sistema de caldera entró en régimen, quiere decir que ya hay un calorcito, ¿no?
bueno, lo que queríamos era llegar a ese calorcito y estar en ese calorcito, digamos, ¿no? Estar en proceso. Es una época fundamental también para reivindicar los procesos. Porque también es una época donde está atacados los procesos, están fuertemente atacados. Fíjense que el salto es un salto medio hacia el viernes pasado, ¿no? Pero fíjense que se están investigando efectos de las interfaces digitales en las niñas y los niños de entre 1 y 4 y 5 años. Y uno de los tantos efectos justamente tiene que ver con la cada vez mayor dificultad de los chicos y las chicas de soportar un proceso. Es decir, soportar una narración, por ejemplo, que empieza y que termina y que hay que transitar. ¿Sí? Soportar todo lo que no es el resultado, todo lo que no es el lugar al que llegar, sino el camino, el proceso. Es una época donde eso está fuertemente atacado. Entonces, claro, ahí aparece otro nombre que es a pesar de todo, ¿no? Bueno, justamente a pesar de todo, a pesar de esto, lanzamos este colectivo de investigación que no es más que una reunión más. Es una reunión de amistades, de gente, compañía de ruta de distintas generaciones y con distintas, de alguna manera, distintos recorridos y apuestas de investigación, pero que confluimos un poco por la necesidad de pensar en un tiempo donde la complejidad no es ya solamente el hecho de que las cosas son complicadas y difíciles de pensar, sino que hay una complejidad en los procesos materiales. Hoy en los procesos materiales hay una complejidad tal que ya una voluntad, ¿no? Un sujeto político en el sentido clásico, no sabe lo que va a venir. Es decir, toma una decisión, la buena decisión puede desencadenar, como decía Spinoza, el filósofo holandés, puede desencadenar hechos desastrosos. Es decir, donde del punto A al punto B ya no es tan claro el asunto. Eso quiere decir que hay una complejidad de procesos materiales, procesos semiautónomos que además hacen difícil identificar al enemigo, ¿no? Que está ahí, que lo tenemos ahí, sino que buena parte de nuestras propias prácticas, de nuestros propios usos cotidianos están ya completamente atravesados por esa complejidad. Entonces, frente a esa idea de que hay una complejidad material, que esta es la era de la complejidad, bueno, el colectivo en realidad tiene que ver con un colectivo que funda Miguel Benazayac en Francia a fines de los 80. Él se exilia después de su experiencia en el PRT, ERP, ¿no? Porque fue parte del brazo armado, 4 años de prisión en el Chaco, y logra exiliarse cuando el asesinato de las monjas francesas, bueno, le da la oportunidad al Estado francés de negociar liberación de presos políticos y él logra irse a Francia y hace todo su recorrido en Francia. Y ahí fundan el colectivo Malgré Tout, que quiere decir a pesar de todo, que está ligado un poco a la experiencia antifascista, al laburo con los sans-papiers, ¿no? Con los sin papeles, con los movimientos de ocupación de viviendas, bueno, con prácticas que tienen que ver con distintas formas de insurgencia, con distintas formas de creatividad social, etcétera, hasta el día de hoy. Y bueno, y decidimos también lanzar, digamos, en Argentina, pero bueno, con ribetes también latinoamericanos, porque bueno, Raúl Sivecci, que forma parte, que es uruguayo, y hay una compañía y un compañero de Brasil, y bueno, después gente de acá. Y tiene que ver básicamente con esa necesidad de pensar la época, ¿no? Desde sus ejes transversales. Es decir, cómo hay problemas que suponen un grado de transversalidad tal que ya no puede ser pensado desde las categorías clásicas de la política, desde las coordenadas partidarias, sino que, bueno, es necesario pensar en otro tipo de figuras, de imágenes y de categorías que no son necesariamente nuevas, porque Raúl Sivecci se la pasa viajando por América Latina conociendo experiencias milenarias, de lo que él llama pueblos en resistencia, de comunidades que tienen que ver con tradiciones indígenas, que tienen que ver con tradiciones campesinas, y en realidad, bueno, Sivecci es como un gran diseminador, ¿no? Que va, te cuenta lo que pasó allá, al de allá le cuenta lo que pasó acá, y entonces va ahí como tejiendo también una trama, una especie de narrativa que nos va como involucrando y permitiendo también
contar con imágenes y con figuras para... ¿Por qué digo imágenes y figuras? Porque lo que necesitamos, y bueno, y esto, perdón que me tome el atrevimiento de empezar una frase de esa manera, ¿no? Lo que necesitamos. No tengo la más puta idea de lo que necesitamos, pero en realidad creo que sí hace falta, digamos, alimentar la imaginación política, estética, amorosa, afectiva, y en ese sentido, bueno, es necesario material, digamos, ¿no? Material que tiene que ver, que viene de nuestras propias historias, de nuestra propia experiencia y también de lo impensado. De esa necesidad y de pensar cómo se articula la investigación dura, ¿no? Que tiene que ver con procesos de la época, con el compromiso social. ¿Por qué digo esto? Porque claro, desde el punto de vista de una ideología bien intencionada, de un grupo político bien intencionado, hay ya de antemano, digamos, una idea de compromiso social, pero que no necesariamente está en relación a la altura o en capacidad de dialogar con la complejidad de la época. Entonces, y al mismo tiempo tenemos investigadores, gente de la ciencia y todo que está entendiendo lo que está pasando en la época, por ejemplo con todo el tema de la digitalización o de la genética contemporánea, ¿no? O de otros procesos que ya adquirieron un vuelo que no los detiene más nadie y que no tienen nada que ver con el compromiso social. Es decir, que tenemos ahí como una especie de escisión, ¿no? Y donde la pregunta justamente de este colectivo, a pesar de todo, tiene que ver con cómo se articula el compromiso social con la investigación en algunos casos más dura, en otros casos, bueno, con laburos de campo, con la temporalidad que supone una investigación, ¿no? Es decir, no es algo cotidiano, no es que uno, bueno, mientras hace su vida cotidiana, no, cuando se investiga seriamente se suspende un poco el régimen de lo cotidiano, cada quien se las arregla como puede, pero bueno, ¿cómo se articula eso, digamos, ¿no? Y ahí es donde nosotros apostamos fuertemente a la idea de la situación, pensar que esto está en proceso. Por eso yo no puedo dar muchas definiciones porque está siendo procesada esa categoría de pensar en situación. ¿Por qué? Porque también hay un problema a escala. Nosotros pensamos que por un lado, por lo menos nosotros creemos que el poder, la lógica del poder es una lógica de la impotencia. Es muy fácil verificarlo. Cualquier persona que accede a cargos muy altos, a lugares muy importantes, lo primero que te va a decir es, y bueno, yo pensé el lugar en el que estoy, ¿no? No puedo esto y aquello, puedo hasta acá, ¿no? ¿Qué es el lugar, qué es un lugar de poder en el sentido de la representación clásica del poder? Bueno, es un lugar desde el cual se decide sobre lo posible. Es un lugar que se arroga la decisión sobre lo posible. ¿Hasta dónde es posible, no? Hasta hace poco se estilaba hablar de las relaciones de fuerza, ¿no? Hay alguien que tenía el barómetro en el bolsillo y te decía no dan las relaciones de fuerza, ¿no? Y uno tenía que decir no, y ahí los militantes decían no, sí, no, bueno, es cierto, nos dijeron que no dan las relaciones de fuerza. Bueno, mira, el hecho de que vos aceptes eso hace parte de las relaciones de fuerza, ¿no? Es decir, en todo caso veremos, porque relaciones de fuerza es algo dinámico, es algo que también tiene una zona desconocida, digamos, ¿no? Y por lo tanto no puede ser tan fácilmente medible y conocible de antemano. Sin embargo, esos lugares son lugares que se arrogan la decisión sobre lo posible. Entonces, son lugares de impotencia. Pero ahí están, tienen la escala que tienen la injerencia sobre la realidad que tienen. Y si a mí me preguntan alguna vez, che, ¿preferís que esté este o que esté aquel? No tengo ningún problema de decir, no, prefiero que esté este a que esté aquel. ¿Por qué? ¿Porque creo que este va a hacer cosas buenas? No, porque creo que este me rompe menos las condiciones para que yo siga desarrollando mis prácticas. No, básicamente es así de sencillo y de pragmático como lo pienso. Es decir, yo quiero que los lugares esos de poder que son de impotencia me rompan lo menos posible las condiciones de posibilidad para que podamos seguir desarrollando nuestras prácticas, ¿no? Eso, hasta ahí llego, digamos, ¿no? Con eso. Hasta ahí llego con eso. Pero bueno, ¿qué pasa? Después hay un montón de prácticas y de experiencias de lo más potentes e interesantes que tienen distintas escalas, pero claro, tenemos también la sensación, desde el ambientalismo, desde movimientos que tienen que ver con el feminismo, desde luchas que tienen que ver con territorios en particular, desde una multiplicidad y una red enorme que hay, por suerte, en nuestro país, que tiene una gran tradición
de luchas y de experiencias sociales, también experimentamos la sensación de que la topadora igual avanza. Es decir, que hay un nivel de relaciones de fuerza que se nos escapa. Solo que esta vez no podemos regalarle a nadie, ¿no? La decisión sobre cuáles son las relaciones de fuerza del momento. Eso nadie tiene la potestad, digamos, de marcarlo. Pero sí hay un punto donde hay una escala y una potencia, digamos, ¿no? de la topadora que se nos escapa. Entonces, bueno, eso es, yo creo que hay que pensarlo de manera compleja. Es decir, ese es el problema que tenemos fundamental con el pensar de todo. Cómo pensamos de manera compleja la relación entre ese nivel de relaciones de fuerza, de escala, que se nos escapa, y el conjunto de nuestras prácticas diversas, plurales, a veces conflictivas entre sí, contradictorias entre sí, pero que desarrollan la potencia de manera situada aquí y allá. Bueno, no quiero seguir porque si no, muy largo.